Muy buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren bien. Aquí podemos observar el circuito 3 que vamos a resolver por el método de mallas, tal y como se logra observar acá. Aquí Carlos Anaíta Lavantes González al habla sobre la unidad de análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna. Este circuito realmente no es muy complejo. Se logra observar que está conformado por una fuente de corriente con un valor de 4 amperes con un ángulo de 90 grados, una impedancia imaginaria de J3 ohms, una impedancia de 4 ohms, una fuente de voltaje de 12 con un ángulo de 0 volts, de 12 volts con un ángulo de 0 grados, otra impedancia, pero esta tiene un valor de 2 ohms, y una impedancia imaginaria más a cual sumar que es menos J4 ohms, en este caso en un capacitor. En este caso lo resolví por el método de mallas. Aquí se logra observar I1 e I2, ambos siguiendo las manecillas del reloj, el sentido horario. En cuanto a la resolución de las mallas, aquí se logra apreciar la resolución de la malla 1. Como bien sabemos, acá tenemos una fuente de corriente. Entonces toda la malla es como si fuera nomás exclusivamente de esta fuente de corriente. Y como va en sentido donde sale de positivo, o sea, hacia donde apunta la flecha, se pasa positivo. Y aquí viene a ser nuestra primera ecuación. Después se puede observar las ecuaciones de la malla 2. En este caso lo observamos. Aquí dice 4 y 2, que viene a ser esta impedancia de acá. Y 2. Hay que recordar que se está hablando como si fuera de voltaje, pero una manera de expresar el voltaje, recordemos bien que voltaje va a ser igual a ZI, que en este caso viene a ser la impedancia y la corriente. Entonces, como aquí se puede observar, va a quedar 4 y 2 más 2. En este caso no puse la fuente, ya que esa la vamos a colocar hacia la derecha directamente. 2 y 2 menos I1. A ver, dejen foco. Ahí se logra apreciar bien. 2 y 2 menos I1. ¿Esto por qué? Porque este lado está circulando con la corriente 2 y el otro lado con la corriente 1, ya que está en medio. Posteriormente podemos observar que es menos J4, que también está multiplicando I2 menos I1. Esto debido a que también se encuentra pues en el camino I2 e I1. Y acá colocamos la fuente que va a ser igual a menos 12 volts con un ángulo de 0 grados. ¿Esto por qué? Porque si lo hacemos por el sentido horario está saliendo del negativo. Y como sale el negativo se pasa con ese signo directamente. Después lo que hice fue factorizarlo para ayudarme a resolver las ecuaciones más fácilmente. Que en este caso lo que hice aquí fue separar este J4. Menos con menos da más, por eso es que queda que es más J4 y 1. Aquí le puse I2, pero es I1. Ahí fue error de dedo. Luego menos J4 y 2, que es este de acá. Y si se pasa directo, porque menos por más da menos. Luego más 2 y 2, que es este de aquí, menos 2 y 1. Igual, y pues queda igual el voltaje. Luego lo que hice fue dividirlo entre 2 para facilitar aún más la resolución del problema. Entonces, si aquí teníamos un 4, va a pasar como 2. Que en este caso lo que hice fue primero poner los de I1, de I2 y luego los de I1. Aquí lo hice para facilitarme aún más el trabajo. Me va a quedar que I2 está multiplicando a 3 menos J2. ¿Por qué? Porque por ejemplo, acá tengo 4 y 2. Y acá tengo J4, 2. Y acá otros 2 y 2. Al sumar este con este me da 6. Al dividirlo entre 2 me da 3. Acá está el 3. Y menos el J4 me va a quedar menos J2. Al dividirlo entre 2. Después acá tengo el I1. Que me va a quedar multiplicado menos 1 más J2. ¿Por qué el menos 1? Bueno, acá tengo menos 2 y 1. Pero al dividirlo entre 2 me va a quedar 1.
Y luego por acá tengo más J4, 1. Tal y como dije antes, este es un 1. Nada más que aquí me equivoqué y puse un 2. Me lo corrijo. Y 1. Que si eran 2. Y pues ya quedaría más J2. Que en este caso es este J4 dividido entre 2. Queda como J2. Igual a menos 6. Esta viene a ser nuestra segunda ecuación. Una vez obtenido eso, reemplazamos la primera ecuación en la 2. Como bien sabemos, en la ecuación 1, que está por acá, se nos da prácticamente ya el valor que esta corriente toma. Entonces acá, al reemplazarlo, pues primero que nada quedaría I2, que está multiplicando 3 menos J2, más I1 en este caso, que ya está tomando su valor, que está multiplicando por menos 1 más J2, igual a menos 6. Entonces directamente lo que hice en el siguiente paso es dejar el I2 y lo que está multiplicando, pero todo lo que viene a ser lo del I1, que es esto de aquí, pasarlo hacia la derecha. Si está sumando, pasa restando. Y si está restando, pasa sumando. Pero en este caso, en lugar de poner un negativo, no le puse nada, porque el más directamente quedaría aquí. Después de eso, lo que hice fue esto de acá de I2, todo lo que está multiplicando, pasarlo hacia la derecha, lo cual quedaría dividiendo. Entonces todo lo que teníamos a la derecha antes queda dividido entre 3 menos J2, tal y como se logra apreciar aquí. Y al resolver con la calculadora, quedaría que I2 es igual a 1.24 con un ángulo de 97.12 grados de corriente. Importante, es de corriente esta. Después, para la solución del problema, hay que recordar bien que pues este circuito está entre medio de la corriente 1 y la corriente 2. Más, quien nos interesa está yendo del lado de I1, yendo hacia abajo. Entonces lo que aquí se haría sería una diferencia. Tal y como se logra observar aquí, que viene a ser I1 menos I2 va a ser igual a 4 amperes con un ángulo de 90 grados menos I2, que viene a ser esto de acá, 1.24 con un ángulo de 97.12 grados de corriente. Y una vez solucionado nos va a quedar que la corriente 0 tiene un valor de 2.77 con un ángulo de 86.8 grados de corriente. Importante. Esta viene a ser de amperaje, aunque ahí no lo diga. Amperaje. Y eso ha sido todo para la solución del tercer problema del examen de recuperación. Muchas gracias.